Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más a mi canal. En este vídeo os voy a mostrar los materiales básicos que utilizo yo para decorar mis latas. Para hacer las puntillas utilizo pasta para modelar. La hay de distintos fabricantes y varían sus propiedades de una a otra, pero todas sirven para hacer puntillas. En esta ocasión utilizaré esta de Acrylex. De esta marca en concreto, no sé por qué, hay gente que me ha comentado que se le parten las puntillas cuando secan, y a otras personas en cambio parece que les va muy bien y al secar quedan bastante flexibles. Si habéis probado esta marca, agradecería que me dejaseis un comentario contando vuestra experiencia. Estoy aplicando la pasta con una espátula flexible, pero se pueden utilizar de silicona, de plástico o cualquier otro utensilio que tenga un filo recto para dejar la menor cantidad posible de residuos fuera del dibujo. Tras 24 horas de secado, la puntilla está lista para ser retirada del molde de silicona. Si, mientras aplicáis la pasta, retiráis bien todo el exceso y además el molde de silicona tiene una superficie bastante plana, normalmente no os va a hacer falta ni siquiera limpiar el molde después. Cuando desmoldéis la puntilla se queda limpio y listo para volver a utilizar. Una cosa que os quiero comentar es que cuando utilicéis espátulas de metal, sobre todo aquellas que venden en los bazares, tenéis que tener mucho cuidado porque suelen tener el borde muy fino y os podéis cortar con facilidad. Voy a ir colocando las puntillas sobre la lata antes de pegarla. Tenía por aquí guardados estos retales de otros proyectos y los voy a aprovechar para rellenar todo el contorno. Lo que haré primero será ponerlos sobre la lata para ver cómo quiero crear el patrón del dibujo. Como me sobresalen algunos filos por arriba y por abajo, los voy a cortar y los taparé después con un cordón de porcelana fría. Una vez que ya tengo la idea clara, aplico cola blanca por toda la superficie, extendiendo la cola con ayuda de una paletina de pelo sintético para que quede una capa de adhesivo lo más uniforme posible. Lo hago de esta manera porque al ser tan fina la filigrana me costaría mucho trabajo echar la cola por la parte de atrás, así que es mucho más fácil directamente encolar toda la lata e ir colocando las piezas una junto a otra hasta que cubra toda la superficie. Seca la cola, puedo empezar a darle color. La primera capa será la de fondo y la voy a dar con un tono marrón que me va a ayudar después a crear un efecto envejecido en la filigrana. Como tiene tanto relieve, para evitar dejar pegotes de pintura he tenido que dar una capa muy fina, así que me ha tocado aplicar 2 manos de marrón. Cuando ha secado la capa base, voy a dorar todos los relieves con cera de dorar aplicada con brocha. Descargo el exceso de dorado sobre un papel y voy rozando toda la superficie hasta que se vaya viendo el dorado en la parte más alta del dibujo. Tras este paso ya puedo comenzar a rellenar el resto de los huecos con color. Todas las pinturas que estoy utilizando, con excepción de la cera de dorar, son al agua. Se me ha ocurrido intentar imitar las turquesas en algunos de los huecos, así que, aprovechando que tengo una base oscura, voy a craquelar el color agua marina para que me saque un efecto parecido al que tiene la piedra. Para ello voy a dar una capa de cola blanca en los huecos donde quiero conseguir este efecto. Y cuando casi ha secado del todo la cola, aplico entonces el color. Al secar, podéis acelerar el proceso con un secador de pelo, le saldrán unas grietas que recordarán esta piedra tan bonita. Dejando claro más o menos cuáles van a ser los puntos clave del patrón con este tono que será el más claro, voy rellenando las demás zonas con los demás colores. He utilizado una gama bastante amplia de azules verdosos, alternando además colores lisos con otros metalizados. En las zonas más pequeñas he aplicado el color con jeringa, ya que me parece que se aplica una capa mucho más uniforme y de manera más limpia que si lo hago a pincel. Fijaros qué efecto tan bonito va quedando. Yo grabo con la cámara del teléfono y entre este hecho y la luz me apena un poco que no se capte bien la diferencia entre los distintos tonos. Os pondré una foto al final del vídeo con el resultado para que se vea mejor cómo ha quedado.
Ya están rellenos todos los huecos y para resaltar el efecto de las turquesas añado algunas líneas finas con ayuda de un pincel. Cuando ya está todo, queda aplicar el barniz brillante y quedará ese efecto esmalte tan bonito que me encanta. En total he utilizado unos 10 colores distintos sin contar el marrón de la base y el dorado. Como lo veis, espero que os haya gustado y si ha sido así, os invito a dejar un comentario y suscribiros al canal. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.